Vamos a ilustrar el uso de ecuaciones de estado cúbicas para el cálculo de propiedades energéticas asociadas a la primera y segunda ley de la termodinámica. Para ello vamos a trabajar un ejemplo bastante simple que es el trabajo isotérmico de un compresor. Nos dice que estamos trabajando con una sustancia que se llama propano y queremos encontrar entonces el trabajo isotérmico reversible para la siguiente operación de compresión. Tenemos propano que se admite a 400 Kelvin y una atmósfera y se descarga a 400 Kelvin a la misma temperatura, pero en este caso a 10 bar. Estamos interesados en calcular la cantidad de trabajo reversible, es decir, la cantidad de trabajo que sería mínima para poder llegar a realizar esta operación. Bueno, como primera instancia lo que necesitamos es tener muy claro qué es lo que queremos resolver en nuestro problema, que es encontrar pues, el trabajo, ¿cierto? Y a partir de eso, de acuerdo con el tipo de respuesta que queremos encontrar, vamos a trabajar, pues vamos a definir un volumen de control que nos permita realizar o encontrar la respuesta que estamos buscando. Entonces tomamos como volumen de control el fluido que atraviesa el equipo y sabemos que vamos a identificar que para que esta operación se lleve a cabo vamos a requerir flujo de calor y vamos a requerir también un flujo de trabajo. Yo puedo, como recordarán, yo puedo definir hacia dónde es positivo el flujo de calor como el flujo de trabajo. Si alguno de estos da negativo, implica que en realidad este flujo es al contrario va en sentido contrario del cual yo definí que era una entrada positiva. Bueno, adicional a esto, entonces vamos a marcar aquí nuestras corrientes, las corrientes de entrada y las corrientes de salida. Una vez tengamos eso, pues vamos a realizar nuestros supuestos, ¿cierto? Entonces vamos a suponer que el sistema se encuentra en estado estacionario y vamos a decir que los cambios en energía cinética, cambio en energía potencial van a ser mucho menores que los cambios entálpicos que se lleven a cabo al interior de nuestro sistema. Bueno, adicional a eso, pues vamos a suponer que efectivamente esta ecuación de Penn-Robinson es adecuada para describir las propiedades de nuestra sustancia. Una vez hemos identificado nuestro volumen de control, hemos también ubicado y etiquetado completamente nuestro equipo y después de realizar los supuestos, ahora vamos a trabajar con las ecuaciones que gobiernan nuestro sistema. Entonces, ¿cuáles son las ecuaciones que gobiernan nuestro sistema? Primero, pues, el balance de masa, que para un sistema en estado estacionario nos va a decir que el flujo másico de entrada va a ser igual al flujo másico de salida. Vamos a tener en nuestro caso un balance de energía que nos va a decir entonces que la energía que está ingresando por la corriente número 1 más aquella que está ingresando por el flujo de calor y de trabajo debe ser igual a la cantidad de energía que está saliendo por el flujo 2, que es aquella es la única corriente energética que sale de nuestro sistema. Bueno, y finalmente podemos plantear nuestro balance de entropía, que nos va a decir entonces que el flujo en la corriente 1 por la entropía de esta corriente, la entropía por unidad de mol, más el flujo entrópico derivado o asociado a la transferencia de calor,
debe ser igual a el flujo entrópico que está saliendo por la corriente número 2. Recordemos que el trabajo, siendo una forma ordenada de energía, no transporta ni genera entropía. Bueno, aquí también no colocamos un término de generación de entropía porque el proceso es completamente reversible. Ahora, una de las cosas que podemos hacer es tratar de simplificar un poco el problema. Como N1 es igual a N2, entonces podemos dividir toda esta balance de energía entre N1 y todo el balance de entropía entre N2. Por tanto, entonces nuestra ecuación de balance de energía pues nos quedará entalpía que ingresa más carga de calor por unidad de mol, puede ser por kilomol, más el trabajo debe ser igual a H2, y nuestro balance de entropía va a quedar como la entropía molar que ingresa más la entropía, el flujo entrópico asociado a la transferencia de calor por kilomol debe ser igual a la entropía molar que está saliendo de nuestro sistema. Bien, como nosotros conocemos dos propiedades independientes en las corrientes 1 y en la corriente 2, estos flujos, estos valores de H a la entrada y a la salida son completamente calculables, al igual que los valores molares de las entropías a la entrada y a la salida. La temperatura la conocemos y si nos damos cuenta, entonces aquí vamos a tener dos ecuaciones, una ecuación del balance de energía, otra del balance de entropía y dos incógnitas. ¿Cuáles son nuestras incógnitas? Q y el trabajo molar, el trabajo por kilomol de propano que nos están pidiendo. Entonces eso implica que nuestro sistema se puede resolver sin, digamos, la información que tenemos es suficiente. Si quisiéramos pues hablar de manera más explícita, podríamos decir entonces que del balance de entropía vamos a tener que la carga de calor por unidad de mol va a ser igual a T por el cambio en la entropía, y pues a partir de esto vamos a ser capaces de calcular el trabajo como pues el cambio entálpico H2 menos H1 más menos la carga de calor. Entonces en este caso sería T S2 menos S1. Listo. Bien, entonces aquí ya tenemos explícitamente nuestras soluciones. Ahora lo que necesitamos nosotros es encontrar estos cambios de entropía y estos cambios de entalpía. Para ello pues vamos a utilizar nuestras ecuaciones de estado. Entonces vamos a trabajar la ecuación de estado cúbica. La ecuación de estado cúbica sabemos que es una ecuación explícita en presión. Por tanto, las variables independientes más convenientes van a ser el volumen y la temperatura. Como estas son las variables más convenientes, nuestra solución no va a poder pasar directamente por la entalpía, sino que lo que necesitamos primero es calcular el cambio en la energía interna. Entonces, a partir de esto, de esta ecuación de estado cúbica, como es explícita en P y las variables que más le favorecen son B y T, vamos a primero calcular delta U, y también pues, nos va a permitir calcular delta S sin mayores problemas. Entonces, teniendo esto en mente, lo que vamos a hacer es, este valor de Q no tiene ningún problema calcularlo utilizando B y T como variables independientes. Lo que sí necesitamos es mejorar un poquito la presentación del cambio en la entalpía.
en nuestro caso pues sería U2 más presión por volumen en 2, que sería presión, volumen, eso es entalpía, menos U en 1, menos presión en 1, volumen en 1. Si trabajamos pues con la ecuación de fluidos, que utiliza el factor de compresibilidad, entonces vamos a ver que sería U2 más presión por volumen 2, pues sería el factor de compresibilidad por R por T2 menos energía interna en 1 menos Z en 1 R T1. Como el proceso es isotérmico, bueno, entonces siendo un proceso isotérmico, esta T1 y T2 es la misma. Perdón, bueno, aquí esto de acá únicamente pues es el H2 menos el H1 y nos faltaría todo este pedacito de aquí que es T por S2 menos S1 y aquí menos T S2 menos S1. Bueno, entonces ¿qué va a implicar? Para poder calcular esta parte de acá, ¿cierto? Sabemos que el cambio en la energía interna dada por una ecuación de estado cúbica, el cambio isotérmico, pues va a ser igual a ¿cierto? Que es el parámetro atractivo evaluada a t menos t por la derivada de ese parámetro atractivo dividido delta 2 menos delta 1 por b, donde esto delta 2 y delta 1 depende de la ecuación de estado que estemos trabajando. En el caso de Penn-Robinson, este término delta 1 es 2 menos raíz de 2 o 2 más raíz de 2 en delta 2, ¿cierto? Y esta partecita de aquí pues es el logaritmo de delta 1 por b más b en el estado 2 dividido delta 2 por b más b2 menos el logaritmo de delta 1b b1 sobre delta 2b b2. Ok. ¿Esta T quién es? Pues es la temperatura que tenemos en nuestro proceso, que es una temperatura de 400 Kelvin. Este B2 es el volumen, ¿cierto? Calculado a las condiciones de salida de nuestro proceso. Entonces este B2 pues va a ser igual a el volumen calculado a la temperatura de salida y a la presión de salida, y este B1 va a ser calculado a la temperatura de entrada, ¿cierto? Y a la presión de entrada. Estos de aquí pues son el mismo, ¿cierto? Son 400 Kelvin. Bueno, en este caso entonces lo que tenemos que hacer es primero debemos calcular entonces a temperatura de 401 bar, vamos a calcular el volumen y vamos a calcular el Z. Lo mismo hacemos a la salida a temperatura de 400 Kelvin y presión de 10 bar. Vamos a calcular el volumen y vamos a calcular Z. Una vez tengamos esos valores, pues reemplazamos los volúmenes tanto a la entrada como a la salida,
Y después lo que vamos a hacer es reemplazarlos acá, ¿cierto? Entonces ya tendríamos U2 menos U1 sería igual a este cambio de acá. Y después lo que hacemos es este Z2, que ya lo calculamos también, y este Z1, que ya lo calculamos también. Estas dos temperaturas son iguales. Entonces de esa manera nosotros vamos a poder calcular el cambio en la entalpía. O si queremos verlo de forma más explícita, ¿cierto? El H2 menos el H1 va a ser igual a U2 menos U1, que sería pues todo eso que está en el renglón de arriba. U2 menos U1 es toda esta parte derecha del lado del igual, más RT. Esta T sabemos que son 400 Celsius multiplicado por Z en el estado 2 menos Z en el estado 1. Ese es el delta H. Entonces ya con eso se puede calcular el cambio en la entalpía. Esto nuevamente recordando por qué tenemos que hacer esa manipulación, porque cuando trabajamos con ecuaciones explícitas en P, las variables que manejamos, las variables más convenientes son volumen y temperatura. Ahora, en el caso del cambio en la entropía, sabemos que el cambio isotérmico en la entropía pues va a ser S a temperatura, que son los mismos 400 Kelvin, y el volumen 1, perdón, el volumen 2 menos la entropía a 400 Kelvin y el volumen 1, es decir, el cambio isotérmico de la entropía va a estar dado en nuestro caso por R logaritmo de B2 menos B sobre B1 menos B menos A'T, que es la derivada del factor atractivo de la ecuación de estado que estamos trabajando, delta 2 menos delta 1, que depende del tipo de ecuación que estemos trabajando, va a tener un valor, B, que es el parámetro de volumen excluido de la ecuación de estado cúbica, multiplicado por el logaritmo de B2 menos delta 1B dividido B2, perdón, aquí más y aquí más delta 1B menos el logaritmo de B1 más delta 1B sobre B1 más delta 2B. Entonces ese es el cambio. En la entropía, nuevamente este volumen 2 es calculado a 400 Kelvin, ¿cierto? Y la presión de 10 bar, al igual que este volumen 1 va a ser calculado a 400 Kelvin y 1 bar. Aquí pues nuevamente estos son los valores como tal. Entonces ya tenemos planteado las ecuaciones. Ya pues sabemos que es necesario calcular a partir de la temperatura y la presión el volumen y el factor de compresibilidad, tanto en la corriente de entrada como en la corriente de salida. Una vez tengamos esos valores, vamos a ser capaces de calcular los cambios en la energía interna, los cambios en el factor de compresibilidad y el cambio en la entropía. Ya calculados esos cambios, venimos y pues reemplazamos aquí para encontrar el trabajo y para encontrar la carga de calor que se requiere. Una pues aplicación es
tomamos pues nuestra ecuación, que es la de Penrobinson, con el propano. Aquí tenemos los datos relacionados con las constantes de este componente como tal. Y entonces lo que hacemos es básicamente venir aquí, ¿cierto? Y a la temperatura y a la presión vamos a calcular las raíces, el z, utilizando pues nuestra función que nos permite encontrar las tres raíces de esta ecuación de estado. Nos da que a 400 y a 1 el factor de compresibilidad es 0.99, que es bastante cercano al de un gas ideal. Una vez tengamos z, pues podemos calcular b a partir de la ecuación de los fluidos. B en nuestro caso va a ser igual a z por r por T dividida la presión. Entonces esto nos va a dar en estas unidades. Lo propio hacemos a 10 bar. Encontramos este factor de compresibilidad de 0.92, que ya se aleja de la idealidad, y aprovechando pues la relación general de los fluidos, vamos a calcular ahí el volumen. Nuevamente pues va a ser igual a Z por R por T dividida la presión. Listo. Entonces de aquí ya pues estamos nosotros en capacidad, ya tenemos temperatura, presión, volumen y factor de compresibilidad. Una vez tenemos eso, venimos pues nuevamente aquí y a través de estas fórmulas de cambio en la energía interna vamos a ser capaces de calcular estos valores. Para ello pues se programó, ¿cierto?, una función que nos permite calcular el cambio isotérmico de las propiedades utilizando ecuación de estado cúbica, que recibe el tipo de ecuación de estado, recibe la temperatura, las constantes críticas, temperatura y presión crítica, recibe el factor acéntrico, el parámetro de modificación de Penrobinson cuando se utiliza esa ecuación, y el volumen 1 y el volumen 2, que son los volúmenes que se van a requerir para pues trabajar. Bueno, entonces aquí pues vamos a calcular ese cambio isotérmico en energía interna, que en nuestro caso pues ya hemos dicho que sería A evaluado en T menos T multiplicado por la derivada de A'T dividido delta 2 menos delta 1 por B, y todo esto multiplicado por el logaritmo de delta 1. Ustedes ven aquí este B2 sería el logaritmo de delta 1 por B más B2 dividido de delta 2 por B más B2 menos el otro que sería el logaritmo de delta 1 por B más B1 dividido delta 2 más B delta 2 multiplicado por B más este B1 que es el volumen molar de la sustancia. Entonces de ahí nosotros vamos a poder calcular el delta U. Lo propio se va a hacer con el cambio en la entropía, que va a ser igual a R multiplicado por este B2 menos B dividido B1 menos B, y el otro pedazo pues va a estar dado por este de aquí, que sería la derivada de A'T, que en nuestro caso esa derivada pues es T por la derivada de A dividido T, ¿cierto? Es todo ese término, multiplicado por delta 2 menos delta 1 por B, y nuevamente pues aquí vamos a tener este logaritmo, la diferencia de los logaritmos, que pues va a ser este B2 grande menos este B1 grande, que los tenemos acá, que son iguales para las expresiones tanto de energía interna como de entropía. Entonces lo que hacemos aquí es llamar a la función, ¿cierto? Llamamos a la función que nos permita calcular esto con los parámetros que ya dijimos. Ahí escribimos
aquí el tipo de ecuación de estado que queremos, que es la de Penrobinson, la temperatura y las constantes críticas, temperatura crítica, presión crítica. Vamos a ubicar también el factor acéntrico, la constante de la ecuación modificada de Penrobinson, que en este caso no la necesitamos porque no vamos a trabajar con ella. Y adicionalmente vamos a ubicar el volumen 1 y el volumen 2. Entonces estamos calculando ese cambio isotérmico a través de la isoterma de 400, cómo cambia la energía interna. Entonces él pues nos devuelve el cambio en la energía interna y nos devuelve el cambio en la entropía. Entonces en este caso pues la carga de calor va a ser igual a la temperatura multiplicado por el delta S, y eso pues nos va a dar la cantidad de calor, el flujo de calor que se requiere en esta operación como T multiplicado por ese delta S. Entonces ya lo calculamos acá, y también vamos a poder calcular el trabajo utilizando primero que va a ser igual a delta U más R por T por la diferencia de z, z en el estado 2 menos z en el estado 1, menos T, que es la temperatura de la operación, que es isotérmica, multiplicado por el delta S. Y en ese caso pues ya obtenemos nuestro trabajo. El signo del calor nos da negativo, implica que hay que retirar calor del sistema y que hay que realizar un trabajo de entrada. Ambos signos pues tienen sentido, porque un trabajo de compresión no es espontáneo, es decir, que hay que adicionar trabajo para que haya ese cambio de presión en el fluido, y como efecto de ese cambio de presión pues va a haber un aumento de temperatura, por lo cual si yo quiero que el proceso esté isotérmico debo retirar una cantidad de calor que permita mantener las condiciones isotérmicas durante el proceso. Entonces esta ha sido una ilustración sencilla de cómo utilizar la ecuación de estado cúbica para resolver problemas que involucren el cálculo de propiedades de primera y segunda ley de la termodinámica utilizando ecuaciones de estado. Muchas gracias.